Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión de matemática y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión que corresponde al estudio de los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica donde los exponentes de las variables son números enteros no negativos. Además, dichas expresiones están definidas para cualquier valor que se dé en sus variables. Es decir, un polinomio es una expresión algebraica donde los exponentes son números naturales, que sean positivos, obviamente mayores que cero. Entonces, dichas expresiones están definidas para cualquier valor que se dé en sus variables, lo que conocemos como valor numérico. Si le damos un valor numérico a una variable x, y o z, vamos a tener que el polinomio tiene un valor numérico fijo. Ejemplos. El polinomio xy es igual a 4x al cuadrado más 3xy más y a la cuarta. Tenemos el caso de un polinomio con dos variables. En el caso, las variables son x y y. Valor numérico. El valor numérico es el valor que toma una expresión cuando sus variables adquieren un valor particular. En otras palabras, el valor numérico es el valor que toma esta expresión cuando se reemplaza la variable por un valor determinado. Es decir, en el ejemplo que tenemos, el polinomio de x es igual a 2x al cuadrado menos 8x más 1. Si yo reemplazo en lugar de x el valor menos 1, el valor numérico del polinomio será 11, tal y como lo tenemos en el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Esto entonces es el valor numérico. En otras palabras, para saber el valor numérico de un polinomio, simplemente reemplazamos por un valor exacto. Cambiamos la variable por un valor numérico fijo. Respecto a esto, al valor numérico de un polinomio, para saber la suma de coeficientes de un polinomio, lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor de x por ¿quién? Por el número 1. El número 1, ¿por qué? Porque al ser el número 1 un elemento neutro dentro de la multiplicación y la potencia, entonces permite saber cuál es esta suma de coeficientes con su propio signo. Muy bien. Entonces, con esto tenemos lo que corresponde a la suma de coeficientes. Para determinar el término independiente, es decir, el término que no acompaña ninguna variable, reemplazamos el valor de x por un 0. Al reemplazar por 0 se anulan los términos que llevan x y queda simplemente el término que no lleva ninguna variable. Listo, entonces con eso tenemos la segunda propiedad. Si hablamos ahora de los grados de un monomio es una expresión polinómica que tiene un solo término. En este caso, tenemos de ejemplo el monomio bxy, que es 20 por x elevado a 5 por y elevado a 6. Grado relativo. El grado relativo es el exponente que tiene la variable del término dado. Es decir, respecto a una variable. Cuando yo hablo de grado relativo, me tengo que referir a alguna de las variables del monomio. En el ejemplo, el grado relativo respecto a x es 5 porque el exponente que lleva x es 5. Y el grado relativo de y es igual a 6 porque el exponente que lleva y es 6. Esto respecto al grado relativo. Respecto al grado absoluto. El grado absoluto es la suma de los exponentes de la variable. En el ejemplo dado, el grado absoluto de dicho monomio es la suma de sus exponentes. 5 más 6 es igual a 11. Entonces, lo que acabamos de ver aplica para los monomios, es decir, para las expresiones algebraicas que tienen un solo término. Vamos a las mismas definiciones, pero ahora respecto a los polinomios. En el caso de un polinomio, tenemos el caso del polinomio ABC, ¿no? Tiene tres variables, lo tenemos aquí, y vamos a ver cuál es el grado relativo. El grado relativo para un polinomio es el mayor exponente de la variable indicada. Entonces, por ejemplo, el grado relativo respecto a en el polinomio que tenemos como ejemplo sería 7. ¿Por qué? Porque 7 es el mayor exponente de dicha variable. En el otro caso tenemos un 3 y tenemos un 1. Entonces, como 7 es mayor, el grado relativo respecto a la variable a es igual a 7. El grado relativo respecto a b es igual a 5, el mismo caso porque es el mayor de todos. Y el grado relativo respecto a la variable c
es igual a 5 porque es el número mayor. El grado absoluto. El grado absoluto en un polinomio lo determina el mayor grado que posee uno de los términos del polinomio. Entonces, en otras palabras, este grado absoluto es la suma de los grados relativos, ¿no? 7 más 5 más 5, en este caso, es igual a 17. ¿Listo? Entonces, para poder determinar el grado absoluto en un polinomio, sumamos los grados relativos, es decir, los exponentes mayores de cada variable. Con eso entonces tenemos lo que es respecto a grados absolutos y relativos, tanto para monomios como para polinomios. Respecto a los polinomios especiales, vamos a clasificarlos de acuerdo a ciertas características que poseen. Un polinomio homogéneo es aquel polinomio en el cual sus términos tienen el mismo grado. Homogéneo quiere decir, en otras palabras, igual, uniforme, equilibrado. Entonces, el grado de homogeneidad será la suma de los exponentes de la variable. En este caso, vemos que el grado de homogeneidad de este polinomio es 10. ¿Por qué? Porque es la suma de los exponentes de todas sus variables. 10, 8 más 2 es igual a 10 y 4 más 6 es igual a 10. Entonces es un polinomio homogéneo porque todos sus términos poseen el mismo grado. En este caso, 10. Un polinomio ordenado es aquel en el que los exponentes de la variable que se elige se encuentran ordenados de forma ascendente, de menor a mayor, o descendente, de mayor a menor. En el caso general de los polinomios, como ya estamos acostumbrados a tratarlos, es preferible ordenarlos en el orden descendente, es decir, del mayor exponente al menor. Un ejemplo que tenemos aquí, 4x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos x más 2. Orden descendente porque los exponentes de x están yendo de forma descendente, del mayor al menor. Polinomio completo. Un polinomio completo presenta a todos los exponentes de la variable desde el 0 hasta el valor del grado. Es decir, un polinomio completo tiene todos los términos que puedan esperarse dentro de un polinomio. Es decir, si es un polinomio de grado 3, como lo vemos aquí, en el caso de AX, sería 3 más x al cubo menos 2x al cuadrado más x. Podemos combinar ahora la definición de polinomio completo con la definición de polinomio ordenado. Se dice que un polinomio es ordenado y completo cuando tiene ambas características. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a ordenar el polinomio que tenemos en nuestra pantalla. Es decir, si yo ordeno esto en forma descendente, como en el caso anterior, sería de la siguiente manera. Sería x elevado al cubo, x elevado al cubo, el término que le sigue sería menos 2x elevado al cuadrado más x y por último más 3. Entonces, en este caso lo que tenemos es un polinomio ordenado y completo. Ordenado porque sus exponentes están ordenados en orden descendente, de mayor a menor, y completo porque poseen todos los términos. Importante aquí, si un polinomio tiene grado 2, posee 3 términos, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Si un polinomio, como el del ejemplo, tiene grado 3, posee 4 términos, el término cúbico, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Entonces, ya nos vamos dando cuenta. Si tu polinomio es de grado n, entonces tiene n más 1 elementos. Entonces, vamos a colocarlo aquí para que quede bien claro. Polinomio de grado n tiene n más un elemento. N más 1 elementos. Entonces, si tu grado es 5, tu polinomio tiene 6 elementos. Si tu grado es 10, tu polinomio posee 11 elementos. Entonces, esto va quedando claro y continuamos con el siguiente polinomio. En este caso, los polinomios idénticos
Son idénticos si sus términos semejantes poseen los mismos coeficientes. Entonces, ¿a qué se refiere? Son idénticos, en este caso, si los coeficientes son los mismos. O sea, son polinomios, como decir, vistos al espejo, ¿no? A sería igual a m, b igual a n y c igual a p. Es decir, los coeficientes de los términos cuadráticos, lineales e independientes serían los mismos. Las tres líneas puestas a manera de signo igual significan que son polinomios idénticos, ¿sí? Idénticos y congruentes. El último polinomio que estudiamos es el polinomio idénticamente nulo. Un polinomio es nulo cuando sus coeficientes son iguales a cero. Obviamente se llama nulo porque al ser sus coeficientes iguales a cero, todo el polinomio tiene un valor numérico igual a cero. Entonces, si me dicen que el polinomio es nulo, lo que tendría que hacer yo en algún ejercicio que me presente estas características es igualar su coeficiente a cero. Si lo podemos resaltar, por ejemplo, ahí, nos damos cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente m-2 igualado a 0 me da que m vale 2. El coeficiente n-1 igualado a 0 me da que n vale 1. Y el coeficiente final del término independiente de p-4, también igualado a 0, me da que p vale 4. Entonces, en un polinomio nulo, todos sus términos, tanto los que tienen las variables como el término independiente, son iguales a 0. De ahí que sea nulo. Con esto podemos pasar al trabajando en clase, que son algunos ejercicios que se pueden resolver, ¿sí? Por ejemplo, en el primer ejercicio que tenemos, si px es igual a 3x más 5, es un polinomio, y el polinomio qx es igual a 2x al cuadrado más 5x más 1, calcula a que es igual a p3 más q10 sobre q menos 3. Vamos a resolverlo esto en el Word. Vamos a ver si podemos resolverlo aquí. Vamos a compartir la pantalla del Word entonces. Y vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a abrir el Word. Muy bien. Estamos dentro de la pantalla del Word para poder resolver los ejercicios. Entonces, veamos aquí. A ver, vamos a ver un momento si podemos compartir la pantalla completa. Muy bien. Podemos pasar entonces a copiar los elementos que tenemos en el libro. Pasamos entonces aquí. Vamos a resolver el primer ejercicio que tenemos aquí. Bien, entonces lo tenemos copiado en pantalla. Si podemos resolverlo, entonces vamos a insertar la ecuación. Y con esto tenemos aquí. Lo que tendríamos que hacer en este caso es reemplazar cada valor dentro de cada polinomio.
Entonces, si nosotros insertamos la fracción para poder resolverlo, lo tendríamos de esta manera. Arriba, entonces, nos quedaría lo siguiente. A es igual. En el caso de P3, reemplazaríamos 3 por 3 más 5, ¿no? Reemplazando el valor de 3 en el polinomio. Más. En el caso de QX, reemplazamos 10 en el segundo polinomio, es decir, 2 por 10 elevado al cuadrado. Vamos a colocarle un índice aquí. 2 por 10 elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Más 5 por 10 más 1. Y en la parte inferior tendríamos Q menos 3. Entonces, efectuamos el mismo reemplazo. Entonces, colocamos un índice. Entonces, sería menos 3 elevado al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado. Más 5 por menos 3 más 1. Y con eso podemos pasar a resolver la ecuación. Lo insertamos nuevamente aquí, insertamos la solución y tendríamos A es igual. En la parte superior tendríamos, resolviendo todo esto, tenemos que es igual a 9 más 5 más 10 al cuadrado es 100 por 2 es 200 más 50 más 1. Y en la parte inferior tendríamos 3 al cuadrado o menos 3 al cuadrado es 9 positivo, base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces 9 por 2 es 18, menos, porque más por menos es menos 15, más 1. Y una vez que tenemos esto, podemos pasar ya a la solución como tal. A solucionar la ecuación tenemos que vale lo siguiente. Colocamos la fracción y nuestros valores correctos son, la suma de todo esto es 251 más 5, 256 más 9, 265, sobre 18 menos 15 es 3, más 1 es 4. Listo, entonces tenemos ahí 265 cuartos, que aproximadamente equivale esto a más o menos 66, digamos 66,1, ¿no es cierto? 66,1 y décimas, ¿de acuerdo? Listo, entonces con eso tenemos el valor correcto de nuestro primer ejercicio, aproximadamente. Entonces, con eso tenemos la solución de nuestro ejercicio número 1. Aplicando lo que conocemos entonces sobre polinomios. Si vamos al ejercicio número 2, vamos a colocar aquí número 2, y vamos por el segundo ejercicio. Calcula f G2, sí. En este caso lo que tengo es una función compuesta. Entonces, de igual manera vamos a resolverlo y lo colocamos aquí. Listo, entonces si lo resolvemos aquí, tenemos lo siguiente. Insertamos la ecuación entonces. En este caso, teníamos f de x, f de G2. Primero, conviene solucionar el valor de G. Entonces, primero habría que solucionar con G. Vamos a volver a insertar la ecuación. Entonces, en este caso, reemplazamos x por 2. Entonces, G2 es igual a. Integramos entonces radical. Y tendríamos x al cuadrado más 5, es decir, 2 al cuadrado, que es 4 más 5, es igual a 9. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, G2 vale 3. Y con eso podemos pasar
ya de una vez a reemplazarlo en la función f. Entonces, como me piden f de G2, entonces es igual a f, G2 vale 3. Entonces reemplazamos por 3 y tendríamos lo siguiente. Reemplazamos en la ecuación 3 por 3 menos 6. Y este valor es igual a ¿cuánto? 3 menos 6 es menos 3. Menos 3 por 3 es igual a menos 9. Entonces, el valor de G2 es igual a menos 9, tal y como lo tenemos en el ejercicio. Estas soluciones yo las voy a subir al Classroom para que no tengan dificultades a la hora de resolver los demás problemas. Entonces, con eso tenemos el ejercicio número 2. Vamos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos lo siguiente. Calcula p menos 8 si p 3x menos 5 es x al cuadrado menos 3. Esto, por ejemplo, difiere un poco de lo que sabemos sobre en este caso, los polinomios. ¿Por qué? Veamos aquí. Yo tengo entonces aquí mi ejercicio y vamos a darle solución de la siguiente manera. Si lo podemos poner un poco más abajo la solución, creo que sería más idóneo. Listo, entonces mejor lo resolvemos aquí, que tenemos más espacio. Y veamos aquí. Primero, tendríamos que solucionar una cosa. Si me piden p menos 8, pero tengo yo 3x menos 5, entonces lo que tendría que hacer es primero igualar. Entonces, primer paso, A, es igualar 3x menos 5, ¿a quién? A menos 8. Solucionamos esto y sabemos que x es igual a ¿cuánto? Al solucionar esto, ¿cuánto vale x? X, ¿qué valor tiene? Menos 8 más 5 es menos 3, por lo tanto, x vale menos 1. Entonces, vamos a resaltar este valor para diferenciarlo como la respuesta. Entonces, x vale menos 1. Con este valor de menos 1, ¿qué vamos a hacer? Este valor es el que vamos a reemplazar en la función como tal. Entonces, veamos aquí. La parte B del ejercicio. Reemplazamos entonces. Reemplazamos. Y tenemos lo siguiente. Sería P mayúscula, en este caso, P mayúscula, menos 8. Y lo reemplazamos este menos 1 en el caso de la ecuación. Entonces sería de la siguiente manera. Sería menos 1 elevado al cuadrado menos 3. Y al resolver esto tenemos la respuesta que sería 1 menos 3, que es menos 1. Y esa es la respuesta correcta de nuestro ejercicio. Entonces, en este caso, en el caso de que yo tenga una función o un polinomio compuesto de esta manera, el primer paso a seguir es igualar lo que tenemos entre paréntesis. En este caso, 3x menos 5 igual a menos 8. ¿A fin de qué? A fin de obtener el valor de x que tengo que reemplazar en el polinomio. En este caso, x al cuadrado menos 3. Listo. Entonces, con estos ejercicios de base podemos continuar a la siguiente clase y resolver de forma conjunta los ejercicios de su taller. Muchas gracias por su participación y por su atención. Espero que este material sea de utilidad. Nos vemos. Muchas gracias.